Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las que sean. Estamos en este primer programa de este proyecto que ya tenía algunos años que intenté hacer por Face, pero sabemos que por Face tampoco luego funcionan mucho las cosas, así que esperemos que en este momento o en estos momentos ahora sí funcionen. Este es el primer programa, sean bienvenidos a El Tiradero y pues qué mejor qué mejor para empezar este primer programa que tener un invitado de lujo al que yo considero, aparte de amigo, considero un mentor en toda la extensión de la palabra, aun y cuando no he tomado ningún taller con él, pero créanme que ha sido parte importante en la creación literaria de su servidor. Y está conmigo nada más y nada menos que Juan Joaquín Pérez Tejada, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Juanjo. Buenas noches, Abraham, o buenas tardes, o buenos días. Pues aquí estamos para comenzar con el tiradero. Exactamente. Y pues no puedo evitar ahorita acordarme, porque ustedes sabrán, y para poner un poco de contexto, la primera experiencia, digamos, radiofónica por internet, la hice junto con Juanjo. Tuvimos un programa que tuvo a bien llamarse La Caverna, que fue nombre que puso Juanjo en una cantina. Creo que fuimos a la Coyoacana, ¿no? Ya no me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, fue un nombre que salió. Al calor de las copas en la Coyoacana, creo que un domingo. Yo estaba crudeando, seguramente Juanjo también, pero no hablaremos de esas cosas. Hablaremos de cosas que son más interesantes en el quehacer creativo. Y pues bueno, estoy aquí platicando con Juanjo y quiero que nos cuente un poco de lo que está haciendo ahorita, que trae un proyecto que es por demás interesante, que si no mal recuerdo se llama Cría de Cuervos, ¿no, Juanjo? Así es, Abraham. Este proyecto pues ya tiene 2 o 3 años que hemos estado trabajándolo. Ya hemos tenido algunas presentaciones en teatros. Se llama, así como dices tú, Cría de Cuervos. Está basado en un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La caída de la casa de Usher, que seguramente lo han de conocer. Y la cuestión es que es una obra interdisciplinaria, entonces se combina ahí la danza, el teatro, la música, la poesía y pues eso, ¿no? Como una performance, un ritual. Dura aproximadamente 50 minutos y es de, pues, entre terror psicológico, miedo, etcétera, ¿no? Es un poquito, pues, según las historias que han de conocer, el estilo de Edgar Allan Poe, oscurón, denso, y eso es lo que estamos nosotros haciendo. También así como se llama la obra, Cría de Cuervos, se llama el colectivo en el que estamos participando. Es un grupo de personas, de amigos, que pues nos juntamos para hacer este proyecto. Oye, pues vi un avance de lo que me mandaste, que supongo que es solamente una probadita de lo que es Cría de Cuervos. Y como bien dices, o sea, sí es un proyecto que se antoja complejo, no difícil, pero sí yo creo complejo en cuanto a su ejecución, y creo que es la parte interesante, y sobre todo que tomen estos elementos de pues, un cuento tan conocido, ¿no? Como La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe, que a mí en lo personal, y yo creo que a muchos de los que nos están escuchando ahorita, creo que uno de los primeros acercamientos que se tiene en la literatura de terror es justamente con
con Edgar Allan Poe, ¿no? También con Horacio Quiroga, pero a mí en lo personal Edgar Allan Poe siempre me llamó mucho la atención en esta onda como de manejar siempre el misterio y estar esperando hasta el final a ver qué rayos es lo que sucede, ¿no? con el cuento. Creo que a diferencia de lo que sucede con Quiroga, que era, digamos, como violento desde el principio, esta parte de manejar el terror psicológico en su forma de escribir, y creo que la manera en la que lo están trasladando o están intentando trasladar a esta puesta en escena, ¿no? Porque sí lo veo, como bien dices, desde la perspectiva interdisciplinaria, y es bien interesante. A mí, la verdad, lo que me causó de inicio fue sentirme como entrando a un manicomio, y creo que esa es la idea, ¿no? Pues no sé si sea esa la idea. Cada quien tiene sus interpretaciones y pero sí es un asunto un poco claustrofóbico. Claro. Porque el ambiente se da todo precisamente en esta casa, ¿no? No hay otro ambiente más que el lúgubre de la casa de los Usher, donde, como tú sabes, habitan estos dos personajes que son los hermanos Usher, Lady Madeline y Usher, Roderick Usher, y pues imagínate, no hay nadie más, ¿no? Quizá alguna servidumbre, pero hasta donde yo lo anoto no hay más que ellos dos, y llega el amigo invitado por Roderick Usher a verlos, y él es el que narra el cuento. Como bien dices tú, a mí no solamente fue este cuento el inicio dentro de la literatura de terror o de horror, sino el inicio de la literatura en realidad. A mí, como lo he platicado en varias ocasiones, mi tía Alma, nos leía a los hermanos y a mí cuentos, y uno de ellos, al menos el que yo recuerdo, es este de la casa de Usher. Aún tengo ese libro en esa edición en la que lo leyó mi tía, y a mí lo que me resonaba y me siguió resonando durante toda mi vida fue la palabra catalepsia. Entonces, esa palabra, por extraña, para mí era muy extraña. Yo no sé si la gente en general sepa lo que signifique, pero a mí, fuera de lo que era el significado, pues me parecía una palabra muy larga y muy extraña. Luego, te voy a contar la historia de una vez. Luego me topé con los Beatles y con una canción que seguramente conocerás tú, que se llama Yo soy la morsa, I am the walrus. Claro. Donde dice Lennon que van a patear a Edgar Allan Poe, ¿no? Y entonces yo he de haber tenido 14, 15, 16 años quizá, y hizo que recordara ese cuento. Busqué el libro, después de buscar mucho, porque no lo encontré así, como no estaba como muy a la mano, lo encontré y volví a leer el libro de cuentos, que era una antología de estas historias extraordinarias, donde sí, además del... Perdón, te iba a decir, perdón, creo que casi todos los que leímos estos cuentos de Poe
lo hicimos con Narraciones Extraordinarias de la colección Sepan Cuántos, ¿no? De Porrúa. Sí, este sí es el más conocido y el más accesible. Acá no, acá yo lo tenía en una editorial, te voy a decir que se llama Servant, que era el nombre de un fármaco, porque mi papá era médico y entonces los laboratorios repartían obsequios, ¿no? Les daban obsequios a los médicos para que pues promovieran también ellos sus medicamentos. Y estos laboratorios pues editaban una colección de libros, y entre ellos pues sacaron esta antología de Edgar Allan Poe. Ahí venía el gato negro, El corazón del actor, que eran entre los más conocidos, y empezaba el libro con la caída de la casa de Usher. Entonces pues lo leí yo de nueva cuenta y pues quedó en eso. Y luego pasó mucho tiempo y a mí me seguía rondando en la cabeza estas cuestiones de la catalepsia. Luego salió otro disco, no sé si tú lo ubiques, el de Alan Parsons Project, que comenzaba el proyecto de Alan Parsons precisamente con las historias de Edgar Allan Poe. ¿Sí lo conoces tú eso? Estoy casi seguro que no, pero capaz que una de esas he escuchado alguna de las canciones, pero no lo ubico. Bueno, ese disco pues es como de rock progresivo, ¿no? En principio. Y el primer lado, si no mal recuerdo, puede ser que haya sido el lado B, pero bueno, el asunto es de que todo un lado era la caída de la casa de Usher, y más que ser una canción, pues era una especie, ya sabes, ¿no? Como este asunto medio sinfónico de un rock pasaje, progresivo, ¿no? Sí, todo musical, pero duraba como 15, 17 minutos, o sea, todo el lado, ¿no? Era la caída de la casa de Usher, y del otro lado venían 5 o 6 canciones ya más propiamente, que eran como varios de los cuentos de él. Entonces, pues ahí seguía yo con esta onda entre la música y los cuentos de Edgar Allan Poe. Y no es curioso esto porque, bueno, pasó mucho tiempo después y yo lo estuve trabajando un poco en terapia, no me lo vas a creer, pero un amigo psicólogo, dándole un taller precisamente, me comentó, es que todo mundo se cuenta Creo que perdimos un poco a Juanjo. Bueno, Juanjo. Terapia y perdón, Juanjo, es que como que bueno, se perdió un poco la conexión. Entonces, si regresas un poquito a la parte de la terapia, de lo que te había dicho tu... Ajá, sí. El amigo, este amigo Alfonso o Adolfo, es que me confundo con los nombres parecidos, pero me contó esto de que uno repite mucho la historia que en algún momento escuchó, ¿no? Y pues, yo cuando quise saber o pensé en qué historia me podría haber yo contado, me vino de la caída de la casa de Usher, y entonces llegué a terapia y todo, y mencionaba lo de la catalepsia, y me preguntaban pues qué era la catalepsia, y yo decía pues la muerte en vida. Entonces podrán sacar sus conclusiones
psicológicas, pues yo me asumía como esto, ¿no? Medio una onda medio zombie. Y entonces, por decirlo de una manera agradable. Y entonces, sí. Y entonces, bueno, a partir de ahí, y a partir de que leí en algún lado, estaba leyendo un libro de un poeta norteamericano que se llama Mark Strand, y la verdad es que no me acuerdo qué era lo que leía, pero de repente me saltó la idea de hacer un poemario que según yo se iba a llamar Las canciones de Usher. Y una amiga a la que se lo comenté me dice, Usher como el cantante. Y le digo, ¿qué cantante, no? Pues hay un rapero, creo, que se llama así, Usher. Ajá. Entonces, pues ya le quité lo de las canciones de... ¿No? ¿Sí lo ubicas? Sí, claro. Bueno, al menos no te dijo Usher como las pastillas. Sí, por lo menos. Sí, hubiera estado peor. Claro. Sí, porque son para cantar, para que tengas la garganta limpia. Exacto. O sea, al final del día, si ves, todo está interconectado. O sea, ibas para allá. De que ibas para allá, ibas para allá. Pues entonces empecé a escribirlo. Y pues lo que me salía realmente no eran canciones propiamente. Entonces, pues también deseché el asunto de que fueran canciones. Y algunos textos tienen como esta estructura de estrofas y estribillo y todo esto, ¿no? Pero pues en general no. Y lo escribí, pasó un poco de tiempo. Y cuando estaba yo platicando con una amiga que se llama Inés Durán. Con ella le dije, bueno, pues podemos hacer esto, porque ella era bailarina y yo tenía como la idea de hacer algo entre poesía y música, y danza. Y entonces nos vimos y todo, y al final, quién sabe cómo salió, que le dije, bueno, mira, yo tengo esto, te lo paso y por qué no ves si te gusta o no, y lo bailamos. Se lo llevó, platicamos, me dijo que ella no se iba a meter en este asunto como coreográfico, pero se lo dio a un amigo suyo, que es coreógrafo, Félix Castellón. Y me dijo Inés, oye, pues yo ya no lo voy a hacer, pero se lo pasó a un amigo y él quiere platicar contigo. Y entonces nos vimos Félix Castellón, Inés Durán y yo, y en una reunión decidimos que sí lo íbamos a armar así. Y pues ya tiene, te digo, 2-3 años en que pues lo pusimos. Le pedí la música, que eso es bien importante, a otro amigo con el que yo ya había trabajado anteriormente con música y poesía, que se llama Iván Velázquez de León. Él, en 2 ocasiones trabajé con él, o 3 por lo menos. Una con el grupo que ya conoces tú, de Urbanita y los Metronautas. Claro, él estaba todo un grupo de culto. Sí, exactamente. Con él empezamos a hacer el grupo y él era el tecladista, pero bueno, el asunto es de que lo dejó. Y luego él y yo hicimos un pequeño show, espectáculo ahí. Él tocaba el piano y yo leía algunos poemas. Entonces, bueno, él tiene una formación de conservatorio, él es compositor de música que le llaman ahora contemporánea de concierto. Y entonces le dije, oye, pues mira, yo tengo esto, y me dijo, pues pásamelos, y ya le grabé los textos leídos,
y me mandó la música, yo se las enseñé a Félix y a Inés y comenzamos a trabajar con eso. A Inés también, además de bailar, ella hace el vestuario y tuvo la idea también de que fuera como tipo, no sé si tú lo notaste ahí, como tipo de steampunk, ¿no? Sí, de hecho. O sea, era como estar viendo algún video de Nine Inch Nails. Estando también así como... Eso es muy buena. Gótica, industrial, pesadona. Ajá. Y fíjate, creo que la parte interesante aquí, evidentemente hay muchos vasos comunicantes, ¿no? Y creo que la parte importante es cómo logran unir todas estas disciplinas, ¿no? Desde la poesía y la música y el baile, que al final siempre terminan confluyendo prácticamente en lo mismo, ¿no? Y que es la música y la forma en la que vas a querer expresar a través del movimiento, ya sea bailando o tocando algún instrumento o incluso tú diciendo, ¿no? O contando el poema que te va a contar también la historia. Y esta es, creo que, la parte más interesante de este proyecto, ¿no? O sea, sí lo podemos ver en algunas otras puestas en escena, pero aquí creo que hay varios elementos que pueden llamar la atención, pues, de mucha gente, ¿no? O sea, para empezar, Edgar Allan Poe, que como bien dices, pues es un referente en general en la literatura universal, pero no solamente en la literatura, sino pues en la cultura pop como tal, ¿no? O sea, podemos ver imágenes de Edgar Allan Poe por todos lados. Sí. Y creo que eso es también lo importante. Sí. Y regresando un poco al tema de qué tanto ha formado parte de la cultura pop Edgar Allan Poe y sus cuentos, pues también, así como tú me dices de este álbum de Alan Parsons, pues incluso bandas como Iron Maiden han tomado referencias de cuentos de él, particularmente el doble asesinato de la calle Morgue, e hicieron una ¿no? La de Murders on the Rue Morgue, que es, si no mal recuerdo, el primero o segundo disco de Iron Maiden, y que es justo esta forma en la que a nosotros como melómanos, si es que nos podemos llamar así, pero gente que nos gusta la música, es como también llegamos a la literatura y viceversa, ¿no? Y creo que es una parte súper chida de este proyecto que te puede acercar a la obra no solamente de Edgar Allan Poe, sino de muchos otros referentes, ¿no? Sí, la idea es, como bien dices tú, pues también tiene que ver con promocionar las cuestiones literarias y, ¿no? En cuanto a lectura y escritura, porque esa es parte también de lo que tenemos nosotros contemplados. No solamente es ofrecer la obra, sino también realizar una serie de actividades didácticas alrededor de ella, ¿no? Y alrededor de la obra de Edgar Allan Poe, que en principio no era como mi intención. Yo soy en realidad muy fan, por decirlo de alguna u otra manera, de ese cuento, y conozco la obra de Edgar Allan Poe, pero no había sido yo como un súper fanático, ¿no? de él. En algún momento, en cuanto a estas referencias que dices, el cine ha hecho un montón de películas de él, y hay un actor que es también referencia, también así como de muy conocido, Vincent Price. Hizo 8,000 películas malonas, ¿no? Tipo B. Ajá, de los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Pero hay muchas versiones. Quizás estas sean las más conocidas, pero hay muchas versiones y hay películas con directores famosos como franceses. Ahorita no me voy a acordar. Roger Badin es uno de ellos, que hicieron pues un poco como cortos. Hay una película que trae 3 cuentos de Edgar Allan Poe, y uno de ellos lo hace Roger Badin,
Pero el cine, te digo, así como dices tú, la música, el rock, también el cine y la cultura, como dices, ¿no? La cultura pop gótica y oscura, ¿no? Dark, pues es uno de sus íconos, por decirlo de alguna u otra manera, porque también, hay que decirlo, no era muy apreciado Poe en Estados Unidos, y sin embargo fue en Francia con Charles Baudelaire que lo da a conocer a los franceses. Baudelaire traduce a Poe y lo da a conocer entre los poetas malditos. Y luego Mallarmé incluso le dedica un poema ya una vez fallecido Edgar Allan Poe. Pero esa es como la importancia, no solo como narrador, sino como una pieza fundamental de los poetas denominados así malditos. Entonces es cine, es poesía, es narrativa dentro de lo que es la literatura, es música. Y es música, yo creo que también porque, yo no sé si recuerdas el texto, pero yo una vez que lo releí, me sorprendí mucho porque el narrador va platicando sobre Usher y entonces menciona que toca la guitarra, y cuando toca la guitarra improvisa también versos, y entonces es un tipo que hace poesía en voz alta con su guitarra. ¿Cómo ves? Pues justo lo que están haciendo, ¿no? Sí, y entonces yo tenía también acá mi guitarra y también había hecho así como canciones y poemas, y pues yo cuando lo releí pues me asusté mucho porque el cuento me influyó sin saberlo totalmente. Sí, eso de una manera totalmente inconsciente, ¿no? Totalmente. Exacto. Totalmente. Sí, y esa es la parte en donde... Que también da miedo, ¿no? Exacto. O sea, llega el momento en que Edgar Allan Poe da más miedo del que debería. Y creo que Así es. Creo que aun y cuando Edgar Allan Poe sea este referente tan conocido, entre comillas, en general en la cultura, ¿no? En la literatura, creo, y a mí se me hace algo curioso, que mucha gente no conoce la obra, ¿no? O sea, si acaso medio sabe del Cuervo porque te lo ponen a leer en la secundaria y no le entiendes un carajo, ¿no? Porque no hay nadie que te explique bien a bien de qué va o por qué es así. O en su caso, El corazón del delator, que yo creo que tal vez por la brevedad del relato es también de lo más conocido. Pero en general creo que mucha de la gente, a pesar de que puede reconocer perfectamente la figura de Edgar Allan Poe, no conoce esta obra, ¿no? Particularmente La caída de la casa de Usher, que según los entendidos es uno de sus mejores trabajos, y que incluso creo que Edgar Allan Poe era de lo que más estaba orgulloso de su escritura. Y también en general con la crítica, como bien dices, no fue como muy benevolente con él en su momento, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí la parte importante es justo esa, ¿no? O sea, cómo tú vas encontrando estas, pues no quisiera llamarles similitudes, pero cosas que estaban en tu inconsciente y que de cierta manera logras esta catarsis con la obra, y que te vas dando estos, pues no sé si golpes de pared, más bien golpes contra la pared, o que te caen ciertos 20 donde dices, bueno, sí que fue influyente sin que yo lo supiera, y creo que eso hace más rica el proyecto como tal. Y te voy a decir, sí, tienes toda la razón en estas palabras que usas, catarsis
y darse golpes contra la pared, ¿no? Es totalmente cierto, sin metáfora alguna. Y además te voy a comentar algo que hemos platicado ya entre nosotros, es de que a partir de que pusimos la obra, haz de cuenta que la obra comenzamos a ponerla en agosto de hace 2 o 3 años, y en septiembre tembló, y acá por la casa, en la del Valle, se cayó un edificio a 2 cuadras de mi casa. Y entonces o sea, todavía más significados, caída, ¿no? Y bueno, y esto que te digo de que son los 2 hermanos que están encerrados en la casa y todo, pues es el confinamiento, claro, en el que estamos con toda esta cuestión de la pandemia. Entonces ha pasado de todo. Lo único que falta por pasar es la cuestión del incesto, que es otro tema que maneja el cuento, ¿no? Entre los hermanos, pues están ellos 2 solitos, no se dice explícitamente, pero pues muchos comentan pues que había una relación incestuosa entre Lady Madeline y Roderick Usher, ¿no? Sí, no, y al final del día sí te terminas dando cuenta, yo creo que con el mero hecho de acercarte de nuevo a la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? Particularmente con este cuento. Y encontrar todas estas cuestiones que están un tanto veladas, y también la forma en la que lo escribió Edgar Allan Poe, pues también conscientemente o a sabiendas de lo que podría pasar si lo ponía de manera más gráfica o explícita. Pero en el momento en que tú empiezas a darle este significado, o le empiezas a encontrar este significado, porque yo honestamente la primera vez que me acerqué a este cuento en particular, porque ya ves que en esta narración extraordinaria vienen en gran cantidad, si no mal recuerdo viene como la mayoría de los cuentos que escribió y que fueron como famosos y publicados, ¿no? Pero cuando leí La caída de la casa de Usher, sí fue un cuento que me costó trabajo. O sea, sí me acuerdo que me costó muchísimo trabajo, sobre todo estas palabras rimbombantes que utiliza muchos de sus cuentos, que se vuelve una lectura un tanto barroca, ¿no? En la forma en la que es tan descriptivo al momento de ponerte la escena, ¿no? Entonces, sí llega un momento en donde, y bueno, creo que esa era la intención, ¿no? Ser tan descriptivo que te ahogara, ¿no? Yo en un primer momento, o en ese primer impacto que tuve con la obra, pues tal vez no lo entendía así, ¿no? Pero ya cuando te vuelves a acercar justo a una relectura ya más grande, un poco más consciente de la intención que pudo haber tenido, justo te das cuenta que logró ese cometido aún sin yo estarlo esperando, ¿no? De sentir este aire viciado, la llegada a la casa, cómo te va contando todo lo que sucede, y al final, pues la caída como tal, ¿no? Y también es algo que yo creo que es maravilloso el cuento, que pues, el propio título te está contando el final, y lo importante no es el final, sino todo lo que sucede desde el inicio y en el intermedio, ¿no? Sí, el por qué cae la casa, ¿no? Por qué se derrumba la casa, y tú no entiendes. Pues, a mí me pasó, y incluso cuando lo he releído, no estoy pensando en que la casa se va a caer, ¿no? Se cae como hasta el final, y ya pues te das cuenta de todo el relajo, ¿no? Que por lo que sucede esa caída, ¿no? Ahora, creo que hay también una película. Hay una película también que para mí fue muy importante, perdón. Hablando esto de la cultura pop y pop, podemos hacer un juego de palabras como pop, ¿no? Pero el asunto es de como la película se llama Indiferencia, de Tony Kaye, y al final es con este tipo actor que hizo el piano, no me acuerdo, Adrien Brody. Audrey Brody, una cosa así. Sí, con él. Él al final
le lee a los alumnos. Él es profesor interino de literatura y les lee el cuento de la caída de la casa de Usher. Y por eso yo regreso al cuento y por eso lo empiezo a releer de nueva cuenta. Te recomiendo mucho esa película porque es tremenda, es muy densa también. Okay. Pero es muy buena y el leitmotiv, como dicen, es el cuento de la caída de la casa de Usher. O sea, toda la película pasa por ese ambiente que dices tú, ¿no? Todo abigarrado, lúgubre, terrible, ¿no? Sí, pesado. Y ahorita, hablando un poco de esta puesta en escena, creo que estás haciendo lo que pocas personas pueden pensar cuando se presenta un poema, ¿no? Y creo que es una de las partes también que vale la pena recordar, porque hace ustedes escuchas que nos están no sintonizando, sino descargando o escuchando el podcast del Tiradero. Pues ya hace, yo creo que más de 10 años, yo conocí a Juanjo en algún foro que se armaba en el Péndulo. Y lo primero que me llamó la atención de él fue que llegó con un megáfono. No se subió al escenario, sino que empezó a recorrer pues todas las mesas, ¿no? Y pasó a un lado de todos nosotros gritando un poema. Entonces, eso para mí rompió todo el paradigma de lo que era sentarse a leer un poema y dije, yo ya no quiero subir. No sé qué estoy haciendo aquí. Y creo que es la parte... creo que es esa parte lúdica que siempre le has buscado a la poesía, ¿no? Y en general a presentar tu creación, ¿no? Independientemente del proyecto que tuviste con Urbanita, que haces algo parecido, ¿no? Este juego entre música y las canciones, y que entre las canciones metas un poema, y vamos, ya va teniendo otro significado. Pero creo que has logrado pues entrarle a todos estos oficios, ¿no? De, bueno, voy a actuar mi poema, voy a cantar mi poema, voy a hacerle música a mi poema, voy a agarrar una guitarra, quiero ser el rockstar, quiero volverme un personaje más allá de algún azotado que se va a sentar en un escenario para hacerle creer a todos los que están escuchando que realmente se siente atormentado. Y creo que esa es la parte interesante de tu trabajo, Juanjo, cuando tú te desprendes de alguna manera, te vuelves un personaje y haces de la poesía un acto totalmente lúdico. Y eso es algo que siempre me ha gustado de todo lo que haces. Y creo que en este caso de Cría de Cuervos, a pesar de que no es algo lúdico en el sentido de que sea algo divertido, ¿no? De ver, o cómico de ver, ¿no? Porque creo que eso, pues, evidentemente no es lo que están buscando, pero sí le estás dando de nueva cuenta este giro a la creación poética, y eso es algo que creo que se agradece, y es algo que creo, o al menos desde mi perspectiva, considero que sí la gente se debe de acercar y ver y conocer, sobre todo para que entienda que la poesía, o al menos que asuma que la poesía no es nada más el sufro por mil, ¿no? Sí, no, y te da otro aspecto, porque pues te digo, yo he trabajado acá, porque no es un proyecto mío solamente, sino te digo que es del colectivo Cría de Cuervos, donde, lo voy a repetir, Félix Castelló es el que está dirigiendo realmente el proyecto, ¿no? Tanto él se encarga de la coreografía, pero también de la dirección escénica, y hace muchas cosas, ¿no? También ve las luces, hace un montón de cosas.
Inés Durán, como te decía yo, pues además de ser una de las bailarinas, pues también hace el vestuario y dio esta idea del steampunk, todo esto. E Iván Velázquez, que es el compositor de toda la música. Quiero también citar ahora a Ivette. Ella se encuentra en el Face como Ivette Oyuki Kiki. Pues es la bailarina también que está trabajando ahora con nosotros. Entonces es un proyecto de estas 4 o 5 personas o más, ¿no? Porque tenemos gente que nos está ayudando como Lidia Gómez, y se me va a ir el apellido, pero otra amiga que se llama Elena, que nos han estado ayudando en las puestas en escena y en el trabajo tras bambalinas y de luces y todo esto. Entonces, producción, digamos, en general. Entonces, a mí me gustó que la gente se quisiera involucrar, ¿no? Y que se involucrara en este asunto, que no era nada más mi idea mía, la idea mía de mí, de querer ya hacerlo imagino todo, a Juanjo Dictador. Sí, no, para nada. Y eso ha sido muy enriquecedor también, porque son maneras distintas de mirar lo que yo te decía hace rato, el mismo texto de forma distinta. Claro. ¿No? Entonces ha sido muy, muy enriquecedor para mí también ver cómo se ha armado toda esta obra. Y a mí no me gustaría dejar de decirlo, pues, un poco porque es el asunto, de que vamos a tener las funciones el 29 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, coincidiendo estas fechas de Halloween y de Día de Muertos, ¿no? Para hacerlo también así lúgubre. Sí, pues, fechas y las vamos a tener aquí, proyecto. Sí, vamos a hacerlo de manera presencial. De principio, solamente con todo el protocolo COVID que se necesita, aquí en el departamento, que es un departamento que tú conoces, que es amplio, sí. Por lo menos nos ayuda a montar esta obra con todo el mobiliario que pueda haber y el que quitamos para que se permitiera hacer las cuestiones de danza. Y vamos a estar acá estos días, es jueves 29 y domingo 1 y lunes 2 a las 8:30, aquí en la Colonia del Valle, en División del Norte y Gabriel Mancera. El número te lo doy de una vez, es 624, departamento 6. Si la gente no lo puede apuntar enseguida, pues el podcast lo pueden volver a escuchar. Y no te preocupes, para tomar los datos. el capítulo, pongo todos los datos. Oye, ¿y en dónde pueden conseguir las entradas o cómo es la onda? Sí, de los eso es como es una entrada, digamos, restringida a 8 personas por función. Okay. Sí nos interesaría sí nos importa que nos confirmaran desde antes, y confirmar implica todo este asunto del pago de las entradas, que son realmente muy económicos, son 150 pesos que va a hacer, y pues 8 personas, y va a ser una experiencia formidable, porque esto que decías tú, como el espacio es el mismo departamento, pues van a estar casi en el escenario, digamos, ¿no? Entonces va a ser una experiencia donde pueden ellos mismos, el público que vaya, las personas que asistan, a formar parte de esta obra, ¿no? Ahí donde estén en su lugar, en su butaca. No lo vamos a hacer participar, nada más de estar ahí, y verán ellos lo que significa esta experiencia.
Exacto, no es una experiencia, digamos, participativa, pero sí inmersiva de este proyecto de Cría de Cuervos. Exacto. Exacto. Oye, y en general, la gente cómo ha recibido o cómo ha reaccionado a esta apuesta. Pues mira, como dices tú, pues hay muchos fans de Edgar Allan Poe y enseguida le agarran la onda del asunto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que los llevan a hacer referencia, porque eso se ha encargado Félix Castelló, que haya muchas referencias a la obra de Poe, independientemente de que el cuento se base en la caída de la casa de Usher, pues hay referencias al corazón delator y al cuervo y a otras cosas, ¿no? Que no digo para que pues ahí lo vean. Esos son los famosos Easter eggs. Exacto. Entonces, si checan, es como ir a ver una película de Marvel, pero les va a dejar más, y los va a dejar más aturdidos. Entonces, la gente, uno es esto, ¿no? Que ha reaccionado contándonos a lo que los llevó a ellos, ¿no? A la obra de Poe. Eso es por un lado. Y por otro, pues, uno se interesa mucho por la música. Hay otros que se interesan mucho por la poesía. Y pues está el disfrute de ver la danza, ¿no? La coreografía, el trabajo coreográfico. Entonces hay muchos elementos precisamente para de dónde agarrarse, a pesar de que, como también dijiste tú, mencionaste la palabra barroco, y también aquí hay algo de barroquismo, y también es complejo, como bien lo dijiste. Entonces requiere una buena atención de quien esté viéndolo, porque pues están muchos de sus sentidos siendo demandados, ¿no? Digo, la vista, el oído y el entendimiento, digamos, ¿no? En el asunto de estar escuchando no solamente la música, sino también los textos, y estar viendo también la puesta en escena, ¿no? Entonces, y sin embargo, pues hay referencias, hay cosas bastante conocidas y pasan un rato agradable. Casi el año antepasado, las 3 funciones que dimos, hubo muy buena aceptación. El año pasado estuvimos en un cafecito que también pusimos la obra, y también estuvo bueno, ¿no? Ahí, con menos gente, porque era un café por acá, el de la Gaya Ciencia, no sé si tú lo ubicas. Sí, lo ubico, perfecto. Sí. Y entonces ahí la presentamos en una variante ahí, y pues ahora con toda esta cuestión del confinamiento, pues tú, como saben, y como tú sabes, y saben los que nos están escuchando, pues no hay posibilidades todavía de hacer las cosas en un teatro. Entonces pensamos en esta cuestión precisamente de hacerlo en la casa, ¿no? Entonces creo que Félix ha resuelto muy bien estos inconvenientes, y lo hemos adaptado al espacio, y creo que se llevarán, como tú viste ahí en el videíto que te mandé, pues una muy agradable sorpresa y una experiencia, como dirían, terrorífica. Muy ad hoc en estas épocas, sobre todo en estas fechas en donde ya el frío se siente, la luna se ve bastante más creepy de lo normal, y pues bueno, exacto. Sí, definitivamente. Va a haber luna llena esos días, llena además esos días, sí. Entonces, váyanse preparando. Definitivamente es un proyecto, es una puesta en escena que vale la pena, a la que vale la pena entrarle.
como bien dices, con todos los sentidos más que abiertos y sobre todo con esta pues búsqueda o deseo de encontrarle otro sentido o ver desde otra perspectiva un cuento por demás clásico de Edgar Allan Poe. Y pues mira, así como platicamos y como siempre sucede, pues ya se nos fue pues prácticamente la hora charlando. Tiempo. Sí, pero mira, para terminar, ¿qué cuentos de Edgar Allan Poe, aparte de La calle a la casa de Usher, podrías recomendarle a la gente que conoce la fotografía de Edgar Allan Poe y que conoce El Cuervo seguramente por el episodio de Los Simpson de La casita del terror, esta reinterpretación que se hizo? Pero ¿qué otros 2 o 3 cuentos podrías recomendar para que la gente los busque de inmediato y le entre de lleno a la obra de Edgar Allan Poe? Sí, está el de William Wilson. Ese es muy bueno. Está el de la muerte de la máscara roja, ¿no? Ese es buenísimo. Sí, es muy bueno. Y estos que hemos mencionado, ¿no? El corazón del ator, ¿no? El gato negro. Tiene... Es que se me va el nombre de Leonora, que creo que tiene un poema también que se llama así, pero sí. Puedo jurar que también es el nombre de uno de sus cuentos. Pero como dices tú mencionaste también los asesinatos de la calle Moore. Sí, que ese es digamos como el inicio de esta literatura de detectives, ¿no? Exactamente, ¿no? Él inaugura con ese cuento esta literatura. El escarabajo de oro también es muy, muy buen cuento. Y este otro, mencionaste tú algún otro, pero no se me va el que dijiste. Pero bueno, ahí son varios ya. Bueno, el libro de las narraciones extraordinarias y las aventuras de Gordon Pym. Arthur Gordon también. Pym. Exactamente, ¿no? Son textos que se pueden buscar los lectores a verla, para conocer la obra de Edgar Allan Poe. Que fíjate que yo hace algunos años encontré un libro, una pequeña antología de relatos cómicos de Edgar Allan Poe. Digo, ¿sí? La verdad es que no son tan buenos. Cómicos? Exacto. Es un librito que encontré por ahí en alguna librería de viejo. Para ser honesto, no recuerdo ninguno de ellos, entonces quiere decir que no fueron tan buenos como las narraciones extraordinarias. Pero sí, o sea, sí. A mí en lo particular, leer esta antología de narraciones extraordinarias en estos libros de Sepan Cuántos de Porrúa, que sepan cuántas personas ha dejado ciegas el tamaño de las letras infames de la infame tipografía de Porrúa, pero sí era la más accesible. Pero la verdad es que sí son cuentos que dejan marcados, que son muy tétricos, que sabes que desde el inicio algo va mal, porque aparte te lo pone casi siempre claro. en el inicio. Y creo que la maestría de Poe es justamente cuando te pone en esta situación totalmente terrorífica, cómo te va envolviendo, ¿no? Para mí uno de los cuentos que son también de mis favoritos es El Pozo y el Péndulo. Se me hace un cuento maravilloso. Claro. Y justo es eso, ¿no? Hay una situación en la que sabes que ya el protagonista está más que jodido y es justo lo que te está contando, lo que siente, ¿no? Y que sí te lo transmite. Entonces, acérquense a la obra de Edgar Allan Poe,
busquen de alguna manera, aún y cuando estemos en esta época de contingencia, como ya bien Juanjo lo comenta, busquen el proyecto de Cría de Cuervos, que es un proyecto por demás interesante. Ojalá puedan acercarse y verlo. Pues igual si no se puede ahorita en estas presentaciones que van a tener en octubre y noviembre, en algún momento, porque ya viene la vacuna rusa, Juanjo. Entonces cuando venga la vacuna rusa, también la gente se va a desbordar por las calles. Y también, digo, sigan el trabajo de Juanjo, síganlo en las redes. ¿En dónde te podemos encontrar, Juanjo, en las redes sociales? Pues generalmente, como tú has de saber, estoy ahí en el Facebook con Juan Joaquínqui Pérez Tejada, y en Instagram también así como Juan Joaquín con H, las dos son H's, King, ¿no? Que es Juan Joaquín, pero en oriental. Y pues son las dos redes que en general uso, ¿no? Instagram, pues tomo fotos y las pongo ahí, y luego pongo ahí como estos anuncios para las actividades culturales poéticas. Y en Facebook es donde generalmente pues pongo pues diferentes cosas, ¿no? Desde cuestiones literarias, de cine también, que me gusta mucho, deportivas también, y tonterías como todo mundo, ¿no? Con los memes y todo eso. Entonces, pues ahí pueden encontrarme en Facebook y en Instagram sobre todo. Y tenemos la página de Cría de Cuervos, que también pueden ahí buscarla en el Face, así se llama, Cría de Cuervos. Y igual en Instagram también está Cría de Cuervos, para que sepan de las funciones que hemos estado haciendo, de los ensayos, ¿no? De las cosas que estamos nosotros acá realizando. Pues muy bien, ahí tienen las redes sociales en las que pueden encontrar a Juan Joaquín Pérez Tejada. Juanjo, un gusto enorme como siempre. Digo, sabes que son pocas las veces que nos podemos ver o platicar en el año, pero creo que las pocas veces que lo podemos hacer siempre lo disfrutamos, al menos yo lo disfruto. Y pues sí, no queda más que agradecerte de nueva cuenta que seas el padrino de este proyecto del Tiradero. Te deseo todo el éxito del mundo. Al contrario. Yo te agradezco a ti, Abraham, que me invites y que me invites a inaugurar este proyecto tuyo y el Tiradero, y le auguro el mayor de los éxitos, porque sé que tienes, ¿cómo se dice? Pues todas las herramientas para realizar esta cuestión de platicar, de charlar sobre diversos temas, sobre todo, como yo lo entiendo, literarios, pero también en general en cuanto a las artes, porque así lo has anunciado también. Entonces yo creo que vas a funcionar muy bien. Pues muchas gracias, Juanjo. Te digo de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar en este primer programa. Seguiremos en contacto y espero que en algún momento de estos episodios del Tiradero podamos coincidir de nueva cuenta. ¿Qué te parece ahora para hablar de música y cine? Que creo que podría ser una charla bastante interesante. Sí, me encantaría. A mí, pues ya sabes, ¿no? Pues nos da la charla, como bien dices, y entonces, pues en cualquier momento que quieras, pues te platicamos de cine, de música, de literatura, de lo que quieras. Buenísimo. De pintura. Ahí sí soy totalmente un ignorante, pero te escucharé como el alumno que siempre he sido tuyo, mi querido Juanjo.
Y bueno, muchas gracias, Abraham, muchas gracias. pues ahí tienen, queridos, ya no, uno no sabe en estas épocas porque no son radioescuchas, son escuchas, pueden ser podescuchas. Quien nos está escuchando, muchas gracias por darle clic a la liga. Nos pueden encontrar a nosotros en Spotify, nos pueden encontrar en Anchor, nos pueden encontrar en las redes. También mis redes me pueden encontrar como @gritonero, en donde sea. Y pues nos despedimos, esperemos podernos ver lo más pronto que nos sea posible y que la vacuna nos deje volver a juntarnos y abrazarnos, Juanjo. Muchísimas gracias de nuevo y así es. Estaremos en unas cervezas. Exacto. Muchas gracias por todo, Juanjo. Pues muchas gracias otra vez. Muchas gracias otra vez a ti, Abraham. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus escuchas, como dicen. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos estaremos escuchando en el próximo episodio de El Tiradero. Adiós.